Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 16 de septiembre, martes de la semana 24 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo, ambos mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Recuerda que la carta de San Pablo a Timoteo es una carta pastoral. ¿Qué significa una carta pastoral? Una carta con recomendaciones para ejercer justamente esa misión que se le ha dejado a Timoteo de ser obispo de una iglesia local, de guiar a una comunidad. Y las recomendaciones que da San Pablo son justamente para poder organizar bien la vida de esa iglesia, la vida de esa comunidad que se tiene que reunir en torno al obispo. Y por eso empieza diciéndole: cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Le está diciendo, claro, tú que has sido elegido como obispo has llegado a tener un cargo sumamente importante, algo que es excelente en cuanto a la función que tienes que realizar. Ahora, San Pablo lo dice, aspirar a ser obispo, aspirar al cargo de obispo. Espiritualmente es algo que ninguna persona debería desear. Cuando estábamos en la sede vacante, en las vísperas de la elección del nuevo Papa, varias veces meditamos sobre este tema, diciendo, oye, si una persona aspira a llegar a ser Papa desde el punto de vista espiritual, está aspirando a una locura. ¿Cómo va a querer mi corazón ser obispo? ¿Cómo va a querer mi corazón ser Papa? Pero lo que tengo que tener claro es que si la iglesia me llama a una función como esta, un cargo como este, tengo que entender el cargo de excelencia del que se trata. Y por eso San Pablo establece lógicamente cuál es la altura con la que se debe vivir ese cargo. Por lo mismo es preciso que el obispo sea, en primer lugar, irreprochable.
¿Qué significa irreprochable? Que no se le puede reprochar nada, que no se le puede reprochar su forma de actuar, su vida pecaminosa, el pasado de su vida. San Pablo sabe perfectamente que la conversión es posible. Claro, él lo ha vivido en carne propia. No se trata de decir que una persona que ha cometido graves pecados en el pasado no pueda convertirse y no pueda cambiar, pero efectivamente tendrá que pasar el tiempo en que se demuestre ese cambio para que sea verdadero y profundo. En segundo lugar, que no se haya casado más que una sola vez. Lo mismo dirá en torno a los diáconos. Aquí lamentablemente nos enfrentamos a un tema que muchas personas no logran comprender en profundidad. ¿Por qué? Porque dicen, pero mira, los obispos eran casados al inicio de la iglesia. Y los apóstoles posiblemente muchos de ellos eran casados, sí, así como habían los que no estaban casados. Juan no estaba casado y Pablo nunca estuvo casado. Y sin embargo entiende que no es un impedimento formal para aspirar a ser sacerdote, para aspirar a ser diácono, para aspirar a ser obispo. ¿Qué sucede en el transcurso de la historia de la iglesia? Que van haciendo esa vocación a la cual el mismo Pablo va a llamar. Pablo va a invocar justamente su condición para ponerla como ejemplo. Ya quisiera yo que todos ustedes vivieran, que fueran llamados igual que yo, a vivir el celibato. Y entonces el celibato sacerdotal va creciendo en la forma de vida de la iglesia y se va viendo la conveniencia de que efectivamente los obispos no estén casados y los sacerdotes no estén casados. Pero esto nace de una necesidad espiritual en primer lugar. ¿Por qué? Porque es el llamado que le hace Dios a ciertos hombres para vivir de esta manera, así como se lo hace a mujeres para vivir también en ese celibato de la vida religiosa. Es un modo de vida espiritual y la iglesia lo que entiende es entonces la conveniencia de que sea así, pero no significa que sea contrario a la fe, tal y como existe en la iglesia que hay sacerdotes casados. Esto nosotros no lo conocemos en la realidad de la iglesia latina, pero se conoce en la iglesia oriental. Entonces no es contradictorio, pero hay que entender el tema con muchísima profundidad. Cuando las personas dicen, hubieran más vocaciones si los sacerdotes se casaran. Hermano mío, en la iglesia oriental se pueden casar y no por eso hay más vocaciones. Y si eso fuera así, entonces a lo largo de la historia no hubiéramos tenido los momentos de tanto auge por esa vida sacerdotal, donde no existía el problema de tener escasez de vocaciones como tenemos hoy día. No va por ahí el tema. No es un tema que uno puede solucionar de una manera tan simplista, con una idea tan simplista en la cabeza. Que sea casado una vez, ¿por qué? Porque no tiene que ser un hombre que no tiene fidelidad. Fíjate bien de lo que estamos hablando. Estamos hablando de aquel que tiene que ser pastor de la iglesia, el que tiene que regir, administrar, gobernar que tiene que gobernar la iglesia. Y entonces, lógicamente, ese parámetro de ser casado una sola vez apunta a, lógicamente, ser fiel. No ser un hombre que ha pasado de un hogar a otro, que no se cansó de su mujer y se fue con otra y no sé qué, inventándose cualquier excusa. Bien educado, además, sensato, prudente, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, a la violencia, comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido al dinero, que sepa gobernar en primer lugar su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia quien no sabe gobernar su propia casa? Oye, esto es el modo en que la iglesia dice, este es el gobernante. Este tiene que gobernar la iglesia. Estos son los atributos que tiene que tener aquel que gobierna.
Fíjate la diferencia que hay entre esto y los gobiernos del mundo, la conformación del gobierno político en el mundo, donde hoy en día parece que fuera una mala palabra exigir que el gobernante sea una persona irreprochable. Oye, llama mucho la atención cuando tú ves una campaña política entre candidatos y no se puede conocer la vida privada de esos candidatos. Ah, no, es que a nadie le puede interesar si ha estado casado una o tres veces, si tiene una u otra mujer, quién es el padre de sus hijos en el caso de mujeres. Oye, no, es que esto no puede entrar. Mira, la iglesia, y San Pablo postula, el que quiere gobernar, el que quiere aspirar a ser obispo, tiene que ser excelente, tiene que ser irreprochable. Y estos son los modos de conducta. Creo que la iglesia puede enseñarnos mucho en cuanto a los gobiernos políticos y cómo es necesario elegir bien a los gobernantes. No simplemente escuchando sus propuestas, sino viendo quiénes son como hombres, mujeres de su hogar donde tienen que gobernar primero. Es necesario además que los no creyentes tengan buena opinión de él. ¿Por qué? Porque tiene que relacionarse con el mundo. No se trata de que el obispo y la iglesia estén encerrados, sino que tienen que ser respetados por el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que relacionarse con el mundo. Y asimismo, los diáconos tienen que tener una serie de condiciones. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque al establecer todas estas condiciones, San Pablo nos está indicando una idea muy sencilla. No cualquiera puede llegar a ser diácono. No cualquiera puede llegar a ser sacerdote. No cualquiera puede llegar a ser obispo. A la vez que cualquiera puede. Cualquiera puede en la medida que cumpla las condiciones. Que cumpla efectivamente ese camino espiritual, ese camino de formación, que demuestre con una trayectoria de vida que es capaz. Por eso muchas personas no entienden cuál es el camino para convertirse en sacerdote. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, muchas personas, familiares y amigos me decían, bueno, pero entonces cuando cumples los estudios te ordenas sacerdote como si fuera la graduación de la universidad. No. Tú haces tus estudios y haces tu formación y al final del día tienes que escribir una carta pidiendo la ordenación al obispo. Y es el obispo el que te dice que sí o te puede decir que no. No, pero yo tengo mis calificaciones, yo ya cumplí mi proceso educativo. Sí, pero no es lo único que importa. Es el obispo al final el que va a decidir si este candidato es idóneo para recibir la ordenación sacerdotal. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Nos enfrentamos en el Evangelio de Lucas a la resurrección del hijo de la viuda de Naín, porque
inicia el Evangelio diciéndonos cómo Jesús se dirigía a esta población llamada Naín. Y al llegar a la entrada de la población se encontró con que iba el cortejo fúnebre sacando un muerto, hijo único de una viuda, a la cual acompañaba una gran muchedumbre. Y el Señor la ve y se compadece. Qué precioso es el corazón de nuestro Señor y por eso es tan importante tener el corazón de Cristo como modelo, maestro de nuestra vida, modelo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque continuamente es capaz de ver y compadecerse, ver el sufrimiento del otro y compadecerse. Esto va a ser mucho más importante que la realización del milagro. El milagro es precioso, es bellísimo, hermosísimo que resucite a este hijo, pero en primer lugar ese corazón compasivo, porque es muy fácil en este mundo acostumbrarnos al mal y tener un corazón superficial con respecto a los sufrimientos de los demás, incluso llenándonos de frases que parecen compasivas. Y por eso nosotros escuchamos, ¿no? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué terrible! Pero a veces son frases que quedan completamente en la superficialidad. Es decir, que, sí, yo reconozco que tengo que compadecerme del otro, pero no llego a compadecerme de verdad. ¡Ay, qué pena! Pero ahí quedó en la superficie. La compasión de Jesús no es una compasión superficial, es una compasión verdadera. ¿Y qué significa compadecerse? Hacer mío el sufrimiento del otro. Compadecerme es ponerme en los pies del otro. Compadecer, por eso significa compartir la pasión del otro. Es el ejercicio que tenemos que estar haciendo continuamente. ¿Cómo logro tener un corazón compasivo? En primer lugar, abriendo mis ojos, dejando de verme a mí mismo para ver a los demás, para ver el sufrimiento en los demás, para ver cuál es la vida de los demás, viendo verdaderamente la vida de los otros sin juicios, sin juzgarla. Oye, Jesús no está viendo por qué murió este joven. Imagínate que este joven hubiera muerto por un acto imprudente, porque no sé, se emborrachó y se tiró de un balcón o se cayó de un balcón, qué sé yo. Y uno podría decir, pero mira, la consecuencia de la locura de este joven. Jesús no está viendo el motivo por el cual ha muerto. Está viendo el sufrimiento de esa mujer que tenía un solo hijo y que al tener un solo hijo está quedando sola, está quedando sin nadie en el mundo. Y eso es lo que lleva a compadecerse. Después de compadecerse, como Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces decide actuar de una manera sorprendente, actuar de una manera milagrosa. Se acerca al ataúd, lo tocó y habla: joven, yo te lo mando, levántate. Fíjate qué importante es esto. Yo te lo mando. El Señor que gobierna la vida, gobierna la muerte. No hay nada en la creación que no sea sometido a sus mandatos, que no sea sometido a su voz. Y esto es precioso. Inmediatamente se levanta. Y al ver esto, todos se llenaron de temor. ¿Significa miedo? No, significa aquí la virtud del temor de Dios, que lleva a glorificar a Dios y reconocer un gran profeta surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque están reconociendo que no hay un hombre sobre la tierra que pueda realizar esto, que pueda mandarle al muerto que se levante y que el muerto se levante.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.